Revelado, el increíble secreto tras el reto del millonario que cambió todo al ver la pantalla. La tienda de abarrotes de la familia era un refugio para Lucas, pero también una prisión. Mientras organizaba las estanterías junto a su madre, el sonido del rasgar del papel de las bolsas y la fragancia del café recién hecho lo rodeaban. Sin embargo, su mente estaba en otro lugar, pensando en la educación que había dejado en pausa. Con 25 años, sus sueños de ser ingeniero parecían desvanecerse, atrapados entre la caja registradora y el deber familiar. La idea de un concurso en línea que prometía $1.000.000 hizo vibrar su corazón. No solo el dinero, sino la posibilidad de ser visto, de romper las cadenas que lo mantenían anclado al pasado. Era un impulso rebelde, casi peligroso. La presión de sus vecinos, que lo miraban desde la barra de la tienda como a un chico del pueblo que jamás podría lograr nada grande, se hacía palpable. Dudar era el primer enemigo de su deseo. Mientras su madre le hablaba sobre la dignidad del trabajo duro, cada palabra era un recordatorio de las limitaciones que siempre había sentido. La falta de fe de la gente lo perseguía como una sombra, y el miedo a no estar a la altura de las expectativas familiares se interponía en cada decisión que tomaba. Lucas, este concurso no es más que un juego, le decía su madre, con voz firme pero llena de preocupación. Debes concentrarte en lo que realmente importa, en el negocio. Pero en su interior, él sabía que significaba más que eso. No solo era un concurso, era una oportunidad. La voz de su madre resonaba en su mente, susurrándole la importancia del esfuerzo, pero él se sintió desgarrado. ¿El esfuerzo que le enseñaba su madre podía compararse con la realización de su propio sueño? A medida que se preparaba para inscribirse, una mezcla de valentía y temor lo envolvía. Los costos de fallar eran altos. No solo sería su reputación en juego, sino su dignidad misma. ¿Qué dirían los demás si no lograba nada? Pero justo cuando sus dudas parecían abrir un abismo interna, una profesora universitaria, que solía visitarlo en la tienda, se acercó a ofrecerle su apoyo como mentora. La sorpresa y gratitud lo empujaron a aceptar, pero también le aumentaron la presión. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que hacen seguimiento. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día de la prueba final, Lucas estaba en la cima de una montaña rusa emocional. En el vestíbulo, el murmullo del público se equilibraba entre el aliento de la ansia y el escepticismo disfrazado de curiosidad. Miradas curiosas se fijaron en él, convirtiéndolo en el blanco de sus dudas. La ansiedad se acumulaba en su pecho como un puño cerrado. Su mente era un torbellino. ¿Qué pasaría si no lo lograba? Si fallaba, su madre tendría razón y él sería aquel niño con sueños irrealizables. El momento se acercaba y el eco de su respiración se entremezclaba con las voces que lo rodeaban. En ese instante, sintió la presión de no solo cumplir con su sueño, sino de demostrarle al mundo que era más que el legado que había heredado. Con el pecho apretado y una decisión que lo quemaba en el corazón, entendió que este no era solo un concurso. Era su vida. Y justo cuando iba a dar el primer paso hacia la confrontación, la verdad sobre su pasado lo inundó con una fuerza imparable. Lucas debía decidir, ¿seguiría la ruta segura o se atrevería a enfrentar su destino? En la sala llena de ojos escrutadores, cada latido parecía un grito que le decía que era el momento de revelarse. La sala se oscureció brevemente, solo para iluminarse de nuevo con luces parpadeantes que danzaban sobre las caras expectantes.
Lucas sentía que el tiempo se dilataba mientras se preparaba para dar ese primer paso hacia lo desconocido. Su corazón latía con fuerza y un sudor frío recorría su frente. La presión de las miradas pesaba sobre él, cada una sosteniendo no solo dudas sobre su capacidad, sino también expectativas que sentía que podría desbordar. Sin embargo, entre la multitud, divisó a su profesora, la mentora que había decidido tomar un riesgo al ayudarlo. Su presencia inyectó un rayo de confianza en su interior, recordándole que no estaba solo, que había alguien que creía en él más allá de la visión común del pueblo. Tal vez esto sea lo que necesito, una oportunidad para demostrar lo que soy capaz de hacer, pensó, abandonando por un momento la voz de la duda que tanto le atormentaba. Cuando finalmente se dirigió al escenario, sus pies parecían pesados, pero cada paso hacia adelante era también un acto de desafío y autodescubrimiento. Al acercarse al micrófono, sintió que un sarcófago de antiguos temores y dudas se rompía poco a poco. Anhelaba que esas palabras que brotarían de su ser no solo fueran un intento de ganar, sino el reflejo de una vida que quería vivir con autenticidad. El presentador lo miró con curiosidad y le hizo una pregunta para empezar. La voz de Lucas titubeó al principio, pero a medida que las palabras fluyeron, una nueva confianza emergió de su interior. Habló sobre sus experiencias en la tienda, sobre el arduo trabajo y las lecciones de su madre. Pero algo dentro de él le impulsó a compartir más, a revelar una parte de su historia que había mantenido en silencio, unos sueños de ingeniería y diseño que anhelaban cobrar vida. Cada día, cuando atiendo a los clientes en la tienda, me pregunto si algún día podré construir algo grande. Un proyecto que no solo resalte mis habilidades, sino que haga una diferencia en el mundo y le dé un legado a mi familia y comunidad. Esa frase tuvo un eco en la sala. Podía sentir cómo sus palabras empezaban a calar en la audiencia, alejando un poco el juicio y acercándose a la comprensión. Sin embargo, no todo era alentador. En la parte trasera, vislumbró a algunos conocidos que murmuraban, viéndose escépticos. Esa mirada despectiva lo golpeó en la cara como un balde de agua fría. ¿Por qué debería importarles lo que quiero hacer? ¿No ven que este momento es crucial para mí? En la búsqueda de respuestas, Lucas se concentró más aún. Su mente se convirtió en un campo de batalla entre los comentarios negativos que quería ignorar y la nueva determinación que emergía para cambiar su narración. En ese instante, consciente de la decisión que había tomado de ser transparente, sintió que no solo compartía su historia, sino que forjaba un nuevo camino hacia su desarrollo personal y profesional. Finalmente, mientras la presentación llegaba a su clímax, Lucas indicó que estaba listo para escuchar la retroalimentación, su voz resonó con claridad. Esta era su oportunidad de convertir la incertidumbre en poder. Lo que aún no sabía era cuán importante sería esa retroalimentación para su futuro. El anuncio de los resultados estaba próximo, y mientras se mezclaban la emoción y los temores, una revelación sorprendió a Lucas: el verdadero reto no era únicamente ganar el concurso, sino superar a los propios monstruos que le habían acompañado toda su vida. Solo entonces, se dio cuenta de que quizás su mayor triunfo ya había comenzado, pero aún debía enfrentar el final que se avecinaba en forma de juicio. Y era justo en ese momento, cuando sentía que había dejado atrás una parte de su vida, que escuchó su nombre en la lista de finalistas. El corazón se le detuvo. ¿Qué pasaría si su nombre era el siguiente, o si fracasaba en el siguiente desafío que lo aguardaba? Todavía le quedaba un último paso, uno que podría cambiarlo todo. El eco de su nombre resonaba en su mente como un tambor insistente. La mirada de la audiencia se convertía en unas de enfoques fijos sobre él. Lucas se sintió importunar por la curiosidad y, a la vez, la naciente presión que se expandía en su pecho. No podía eludir el hecho de que, aunque había ganado un pequeño terreno en la búsqueda de su autenticidad, la lucha no había hecho más que comenzar. Sentado en el borde de su asiento, observaba cómo uno tras otro, los finalistas presentaban sus proyectos,
ideas brillantes que parecían fluir con total confianza. Cada expositor exhibía una mezcla de ingenio e ingenierías que lo dejaban boquiabierto, pero en lugar de desanimarse, Lucas comenzó a analizar cada presentación. ¿Qué hacían ellos que él no? ¿Cuál era el trasfondo de sus proyectos que los hacía resonar tan profundamente en la audiencia? Las preguntas se agolpaban en su mente mientras la voz de su profesora lo resonaba en su interior. Comienza a ver la competencia como una oportunidad, no como un obstáculo. Era un concepto que rehuyó por tanto tiempo, siempre observando con una mezcla de dolor y deseo cómo otros deslumbraban con sus talentos. Pero hoy, esa sombra de inseguridad empezaba a desvanecerse. Cuando finalmente llegó su turno, respiró profundo y recordó el porqué de su presencia allí. Con el corazón latiendo al compás de su convicción, se acercó a la tribuna. Las miradas eran un mar de expresión, algunas alentadoras, otras críticas. Aceptó la tensión y la transformó en un impulso. Mi proyecto, comenzó Lucas, su voz resonante y clara, no solo es un ingenio técnico, es un reflejo de mi deseo de hacer algo grande para mi comunidad. UNESCO en el camino hacia la ingeniería, pero cada lucha, cada jornada en la tienda me ha enseñado que innovar es más que crear, se trata de conectar con las personas. Sintió como cada palabra comenzaba a construir puentes entre él y su audiencia. En su presentación, integró historias sobre su vida, sobre los momentos que forjaron su carácter. Reveló la esencia de su propuesta, un dispositivo de almacenamiento sostenible. No solo se trataba de un producto, sino de un mensaje que resonaba con su propia lucha de encontrar un lugar en el mundo. A medida que sus ideas emergían, notaba la transición en el rostro de la audiencia. El escepticismo cedía espacio a la curiosidad. Esto no era solo un ejercicio de creatividad, era una presentación que prometía un futuro diferente, uno donde su voz tenía un eco válido. Pero a pesar de la aprobación incipiente, Lucas enfrentaba una nueva batalla que lo inquietaba más que el miedo al fracaso. Como en toda competencia, se presentaron preguntas. Un panel de jueces, formados por expertos en el área, se planteaba desafíos que abrieron brechas de inseguridad en su mente. ¿Podría sostener el nivel de interés? ¿Sus ideas, a pesar de su carga emocional, eran suficientemente innovadoras? Lucas combatió sus dudas, recordando la energía que había sentido al expresar su verdad, y se sintió más firme. Finalmente, las puntuaciones se revelaron. Había cumplido su objetivo de conectar, de comunicar de manera efectiva. Pero para él, más allá del resultado, había un concepto más profundo que explorar, el propósito de su voz. No solo había compartido su proyecto, sino que había empezado a moldear su identidad. Sin embargo, al salir del escenario, la atención se desvió hacia su profesora. Había una conversación acalorada entre ella y un juez que se adentraba en la profundidad de su proyecto. Lucas no podía ignorar la intensa presión que se acumulaba. Era el momento del juicio final, y el verdadero desafío parecía no ser el concurso en sí, sino la dirección que tomaría su vida después de todo esto. Mientras se dirigía a la salida, su mente giraba alrededor de una pregunta: ¿sería capaz de sostener el impulso que había comenzado hoy? Una decisión se estaba formando en su interior, y la urgencia la empujaba hacia adelante. Era el momento de dar un paso más allá de su zona de confort, de entrar plenamente en el mundo que anhelaba construir para él mismo. Lucas conocía ahora que cada elección contaba y que el verdadero reto sería mantenerse firme en su camino. Justo antes de salir, el sonido de un nombre resonó de nuevo, y un nuevo desafío se materializó en el aire. ¿Quieres ser parte de un equipo que desarrollará esto a un nivel superior? La invitación la había hecho el juez que, ahora con una mirada de interés renovado, parecía ofrecerle el puente hacia ese futuro que tanto anhelaba. Y así, un nuevo camino se abría ante él, uno que podría llevar su sueño aún más lejos, pero que también pondría a prueba su permitió. ¿Aceptaría la oferta, o daría un paso atrás hacia la seguridad que conocía? Lucas pausó,
sintiendo cómo la oferta del juez pululaba a su alrededor como un canto seductor. A medida que los segundos avanzaban, una batalla interna surgía. Las voces en su mente competían, la urgencia de avanzar, de abordar ese desafío único, frente al miedo paralizante de lo desconocido. No obstante, un nuevo potencial brillaba ante él. Era como si un destello de claridad iluminara sus opciones, revelando que cada paso dado hasta ahora había sido una preparación para este instante. En su mente, emergieron recuerdos de noches desveladas en la tienda. Su lucha por dar forma a un proyecto que había nacido de la frustración y el anhelo de impacto. Había sido un camino solitario, pero cada destello de logros, por trivial que pareciera, lo acercaba a un ser más completo. Había abrazado esa chispa y ahora sentía el aliento cálido de una vida más grande, donde su voz y su creatividad no eran solo susurros, sino gritos que podían resonar. ¿Qué dices, Lucas?, interrumpió la voz del juez, sacándolo de su trance. La mirada del juez era penetrante, curiosa. No había menor duda de que deseaba escuchar su respuesta. Un parpadeo. Un ciclo de respiración. Decidió que no podía dejar que el miedo dictara el camino. Si daba un paso atrás, temía perder no solo la oportunidad, sino también la parte de sí mismo que había comenzado a descubrir en el escenario. La decisión que estaba por tomarse iría más allá de un simple reto, era un voto hacia su propio crecimiento, una declaración de su valentía. Sí. Quiero ser parte del equipo, respondió, su voz más firme de lo que se sintió en ese instante. Esa elección lo condujo a un nuevo horizonte, uno lleno de retos y posibilidades. La emoción era palpable, un torrente de esperanza y adrenalina cruzando por su cuerpo. Con la decisión tomada, se unió al equipo que el juez había mencionado. Su mundo se transformó en un torbellino de ideas, reuniones intensas y debates sobre arquitecturas de tecnología que nunca había explorado. Cada momento en esta nueva empresa era un ejercicio de confrontación. Lucas no solo aportaba su visión personal, cada interacción se convertía en un camino de descubrimiento. Aprendía a cuestionar sus propias nociones, a escuchar y a encontrar soluciones en colaboración. Sin embargo, la presión también aumentaba. Las expectativas del equipo eran implacables. Lucas empezó a cuestionarse si realmente pertenecía a este entorno vibrante y competitivo. Su inseguridad lo asaltaba a menudo, como un eco que no cesaba de advertirle que no era lo suficiente. Contra esa corriente interna, dibujó estrategias mentales, reforzó su compromiso a diario, analizando sus logros y escribiendo sus éxitos más triviales para recordarse a sí mismo que el camino era suyo. Una noche, mientras el equipo trabajaba en un prototipo, Lucas sintió la necesidad de desahogar lo que lo consumía. Era hora de confrontar su miedo más profundo, su sensación de ser un impostor. En medio de la lluvia de ideas, planteó al grupo su inseguridad de no estar a la altura. Al hacerlo, abrió la caja de Pandora. El equipo, en su mayoría, compartía luchas similares, y cada uno reveló su historia, haciendo de la sala un espacio de vulnerabilidad y empoderamiento. Fue liberador. Aquel instante, un momento de verdad, no solo le permitió a Lucas crecer, sino que construyó un lazo más significativo entre los miembros del equipo. Entendieron que cada uno traía algo valioso a la mesa. A partir de entonces, esas noches de trabajo no se reclamaban únicamente como un reto, sino como una oportunidad de crecimiento colectivo. Con cada paso hacia adelante, los límites de su antiguo yo se desvanecían. Lucas empezó a reconocer su propio valor, nuestro papel en esa gran obra, un universo en expansión donde no había lugar para las sombras del miedo. Pero, a pesar de su transformación, una inquietante pregunta resurgía: ¿sería capaz de mantener esta evolución cuando el verdadero desafío se materializara a la vuelta de la esquina? La presión se intensificó. Cuando el equipo anunció que su proyecto se presentaría a un grupo de inversores prominentes de la industria. La fecha estaba marcada y,
a medida que se acercaba, la ansiedad se transformó en una mezcla de entusiasmo y temor. Lucas sabía que esta oportunidad podría ser determinante. La pregunta persistente continuaba latiendo en su cabeza, resonando como un mantra: ¿sería capaz de sostener este crecimiento, o sus miedos lo llevarían de vuelta a la oscuridad que había comenzado a desterrar? El día de la presentación se acercaba, y con ello, la esfera de incertidumbre más intensa que había enfrentado hasta ahora. El día de la presentación llegó con la luz de la mañana filtrándose a través de las ventanas, reflejando la mezcla de nerviosismo y determinación en el rostro de Lucas. La sala de conferencias era imponente, el aire se tornaba denso con el peso de las expectativas. Detrás de las mesas, los inversores esperaban, cada uno un pilar de la industria con un legado construido sobre decisiones acertadas y oportunidades bien aprovechadas. Mientras Lucas ajustaba su corbata, recordó las noches en las que había logrado disminuir la voz de su crítico interno. Lo hizo escribiendo en un diario de ideas, un artefacto privado donde cada palabra manifestaba su crecimiento. Ahora, sin embargo, el espacio de la confianza se estrechaba, transformándose en un escenario donde la evaluación sería instantánea. El equipo se agrupaba a su alrededor, cada uno con un papel importante en el lanzamiento de ese proyecto. Pero la mirada de Lucas se enfocó en su propia pulsación interna, un leve temblor que recordaba su vulnerabilidad, su anhelo por la aceptación. Acomodó sus pensamientos en una estructura clara y concisa, sabría que el verdadero desafío no sería la presentación en sí, sino cómo enfrentarlo y lo que significaría para su futuro. Durante la primera parte de la presentación, el equipo expuso con claridad su visión. Lucas escuchó, asintió y se sintió como un espectador de su propio esfuerzo. Las palabras fluían entre sus compañeros, y él se impregnaba del fervor de sus ideas. Pero cuando llegó su turno, la presión se hizo palpable. Tenía que sostener frente a un par de ojos críticos los logros que, hasta ese momento, parecían ajenos de su propia habilidad. Con cada paso hacia el podio, el contraste de su audacia y su miedo danzaban como sombras a su alrededor. Se posicionó frente a la audiencia y, en lugar de su voz temblorosa, eligió proyectar una claridad inspiradora. Sus palabras comenzaron a fluir, imágenes digitales y gráficos tomando forma a su alrededor, pero la inseguridad acechaba desde un rincón. ¿Y si se olvidaba de un punto crucial? ¿Y si su idea no captaba el interés que esperaba? Pero mientras se sumergía en su exposición, algo cambió. Se ofreció una revelación. Recordó que cada aprendiz de su camino, cada reflexión y cada día de trabajo, habían sido una pieza en el rompecabezas que ahora revelaba. Se trataba de compartir su pasión, de comunicar no solo lo que había aprendido, sino que había crecido. Este proyecto no es solo una oportunidad económica. Es una invitación a redefinir lo que podemos lograr. Las palabras se convirtieron en un arte, una sinfonía donde cada nota resonaba con convicción. Sin embargo, sus visualizaciones de éxito pronto se vieron interrumpidas. La pregunta crítica que había estado evitando se materializó en la forma de uno de los inversores, un hombre cuya mirada era aguda como un cuchillo. Lucas, ¿cuál es tu plan si este proyecto no cumple con nuestras expectativas? Esa pregunta, penetrante y desgarradora, ofrecía la oportunidad de todo lo que había temido, la posibilidad del fracaso. En segundos, sopesó su respuesta. Podría invocar el miedo a lo que no podía controlar, o elegir abrazar la incertidumbre que tanto lo había atormentado. Reflexionó sobre su viaje hasta ahora, las voces que lo habían guiado, su convicción por el cambio. Si esto no funciona, aprenderé. Cada tropiezo me llevará a nuevas respuestas, a un lugar donde aún pueda crear y evolucionar. La firmeza de su voz resonó con sinceridad. Lo importante no es el resultado inmediato, sino el valor de lo que seguimos creando. Así que, les pido, inviertan no solo en un proyecto, sino en un futuro donde seguimos aprendiendo y adaptando. La sala guardó silencio, el eco de sus palabras flotando en el aire.
Sabía que había sembrado algo en el proceso, un cambio sutil en su ser, un firme regreso a la autenticidad de su propósito. Pero la inseguridad no se había disipado por completo, el desafío estaba lejos de concluir. Mientras cada inversor buscaba sus respuestas, Lucas se quedó con una nueva verdad que lo definiría: ya no tenía que ser perfecto. Solo tenía que ser él mismo. Sin embargo, en el fondo de su mente palpitaba una inquietud: ¿sería capaz de enfrentar la crucible que se avecinaba tras esta presentación? La sombra del miedo a fallar volvía a deslizarse, pero en lugar de ser paralizante, Lucas sintió una chispa de desafío arder. Era un momento clave, y a la vista de todos, tendría que enfrentarse a las decisiones críticas que definían su futuro. ¿Lograría sostenerse firme, o caería nuevamente en la trampa del autosabotaje? Las miradas se fijaron en él, y Lucas supo que el verdadero desafío aún estaba por venir. El silencio que siguió a su respuesta se tornó abrumador. Lucas sintió la presión del aire que lo rodeaba y, mientras sus compañeros intercambiaban miradas de incertidumbre, una parte de él comenzó a cuestionar la validez de sus propias palabras. ¿Realmente estaba preparado para el próximo nivel? Mientras se mantenía de pie frente a los inversores, la perspectiva de un futuro incierto se presentaba como una mancha oscura en su mente. Se dio cuenta de que el desafío más grande no sería solo ganar su apoyo, sería cosechar la valentía para seguir adelante, sin importar el resultado. La idea de recibir no solo financiamiento, sino una oportunidad para evolucionar, empezaba a transformarse en un disparador de ansiedad en vez de un aliciente. Después de ese instante de introspección, su enfoque se desvió hacia un inversor que encarnaba su mayor temor, un hombre directamente relacionado con una serie de negocios que han fracasado. Lucas sabía que su reputación pasaba por un fino hilo y que cualquier error podría arruinar sus aspiraciones. A medida que ese inversor lo observaba con una mezcla de escepticismo y curiosidad, Lucas se sintió atraído por la necesidad de impresionar, de probarse a sí mismo ante alguien que, en su propia mente, ya había alcanzado una cima que él no había escalado. Al salir de la sala, el eco de su propia voz resonaba en su interior. Aprenderé. Era un mantra que resonaba, pero también le traía la carga de inseguridades. En vez de sentirse aliviado por la respuesta que había dado, algo más profundo lo inquietaba: ¿qué pasaría si esa ambición de aprender le costaba más de lo que estaba dispuesto a perder? La existencia de personas con expectativas altas también acentuaba su lucha interna. La visión de éxito que había cultivado en su mente ahora parecía ser una carga en lugar de un aliciente. En lugar de estar impulsado por una pasión genuina, se sentía atrapado en un ciclo de dudas, comparaciones y competencia que lo hacían cuestionar su propia valía. Al salir, se enfrentó a su equipo, que todavía reflejaba una animada mezcla de entusiasmo y ansiedad. Decidió invertir en un momento de vulnerabilidad. Necesitaba conectar con ellos no solo como colegas, sino como co-creadores en este viaje. ¿Cómo se sienten después de la presentación?, preguntó, consciente de que su propia inseguridad podría ser un espejo para ellos. Las respuestas fueron variadas, pero una resonó especialmente. Sabes, Lucas, es normal sentir miedo. Sería raro que no lo sintiéramos. Pero nuestra pasión por este proyecto puede llevarnos más allá de esos temores. Las palabras del miembro del equipo se sentaron en su mente como un recordatorio claro: la colectividad y el compromiso podían ser el impulso que necesitaba. Sin embargo, un resbalón en su autoevaluación estaba acechando. Mientras caminaban hacia la salida, Lucas se detuvo con la brújula emocional rota. Aunque sintió un fuerte deseo de compartir su vulnerabilidad, una voz interna sabía que cada paso debía alinearse con su propio deseo de superación, de autenticidad. La presión de los inversores, del mercado, de su propia ambición, creaba un vasto océano de confusión. Mientras abandonaba la sala, luciendo una fachada de determinación, una pregunta lo atormentaba: si las decisiones anteriores habían sido forjadas por su deseo de cumplir con las expectativas,
¿Cuántas oportunidades estaba sacrificando para ser el perfecto luchador que todos querían ver? Lucas se encontró en un claro momento de decisión. Tenía que hacer frente a ese dilema y determinar si continuar por la senda que otros habían trazado o descubrir su propio camino. Era un enigma personal que enfrentarlo en una realidad tangible era más difícil que construir una presentación. Estaba listo para enfrentar no solo la falta de aceptación, sino también la posibilidad de un camino donde él pudiera definir qué significaba el éxito. La respuesta se oculta en la presión del siguiente paso, y cada segundo que pasaba dejaba claro que el juego no había culminado. Pero ahora, mientras reflexionaba sobre los siguientes movimientos que debía trazar, una demanda interna emergió: había llegado el momento de enfrentar su mayor crítica. No eran los inversores, no era el miedo al fracaso. Era el juicio de sí mismo. Estaba a punto de descubrir lo que realmente le impedía avanzar, y era un secreto que había mantenido a resguardo por demasiado tiempo. Sin saberlo, cada decisión que estaba a punto de tomar lo acercaría a un desenlace que podría cambiar no solo su carrera, sino también su visión del futuro. Una pregunta lo envolvió: ¿podría realmente enfrentar ese juicio interno y salir triunfante? El eco de esa incerteza era su próxima frontera. La noche en casa se sintió interminable. Lucas se sentó frente a su laptop, iluminado por la tenue luz de la pantalla, pero su mente estaba en otro lugar. Intentaba concentrarse en la presentación del día siguiente, en los ajustes que debía hacer, pero la inquietud interna crecía cada minuto que pasaba. Algo dentro de él crujía como una puerta a medio abrir, esperando ser empujada para revelar lo que llevaba dentro. La referencia al juicio personal seguía resonando en su mente. ¿Qué había estado escondiendo? Lucas sabía que había una parte de él que temía el paisaje de su propio ser, una sombra que lo seguía menospreciándolo durante años. Cada vez que alcanzaba una meta, esa voz interna lo golpeaba con un recordatorio: no era suficiente. Ahora, se preguntaba si hablar de aprendizaje era un intento de llenar un vacío que sentía en su interior. Mientras revisaba sus notas, sintió el impulso de confrontar esa voz. En un impulso, tomó un cuaderno y empezó a escribir. Al principio fueron palabras desordenadas, una explosión de pensamientos y emociones que se filtraban a través de su pluma. ¿Qué busco realmente? ¿Es el dinero, la aprobación, o simplemente quiero ser visto? Anotó en letras rápidas. Con cada palabra en la página, la carga se hacía más llevadera. Sin embargo, había una realidad que lo asediaba: no estaba solo en esta lucha. El valiente discurso de uno de sus colaboradores resonaba en su mente, recordándole que la vulnerabilidad podía ser una fortaleza, no un signo de debilidad. Tal vez, compartir sus inseguridades, no solo con ellos, sino también con esos inversores temidos, podría ser liberador. ¿Acaso el secreto de su progreso no residía en la autenticidad y la honestidad? A medida que la noche se aventuraba hacia la madrugada, Lucas encontró valor en sus reflexiones. No podía seguir buscando validación en la opinión de otros, sino en lo que él realmente deseaba. Allí, en el papel, comenzó a esbozar su historia personal, su trayectoria repleta de fracasos y éxitos, pero sobre todo, de aprendizajes. Un proceso inspirado en la realidad, en el retorno a lo que era y lo que quería llegar a ser. Cuando la vida empezó a florecer de nuevo, se dio cuenta de que conocía a su mayor crítico con una claridad inquietante. Era un hombre plantado en la sombra de sus expectativas, perdido en un mar de comparaciones. Tomó la decisión de integrarlo como parte de su narrativa. No quería ocultarlo ni dejar que interfiriera, sino hacerlo visible, darle un nombre y una forma. Decidido a llevar esa verdad a la luz, quedó claro que su próximo paso estaba intensamente entrelazado con su autenticidad. Esa madrugada marcó un cambio radical. La presión del juicio no desapareció, pero encontró una forma de coexistir con ella y, en su lucha, descubrimiento. Se sentía más ligero,
como si las cadenas que lo habían mantenido atrapado finalmente empezaban a romperse. Antes de cerrar el cuaderno, Lucas se permitió una última reflexión: no lograré convencer a todos, pero puedo ser fiel a mí mismo. La conclusión resonó con una verdad palpable. Había encontrado la claridad en medio del caos, una puerta abierta que no temía atravesar. El día siguiente sería decisivo. En la sala de conferencias, se planteaba no solo presentar un proyecto, sino una parte de sí mismo que nunca había compartido antes. Con cada paso hacia el pódium, una mezcla de nervios y determinación vibraba en su interior. La sensación de un futuro que se abría ante él era arrasadora. Mientras el equipo ajustaba los últimos detalles de la presentación, un instante de duda se asomó: ¿realmente estaba listo para esto? Pero antes de que el miedo lo paralizara, hizo un profundo respiro y se preguntó: ¿qué podría salir mal si soy auténtico? Era momento de exponerlo todo. Pero antes de que pudiera dar el primer paso, un correo apareció en su bandeja de entrada con el título que lo detuvo en seco: la invitación a una reunión urgente con el inversor que había alimentado sus temores. Sería la prueba más grande de su evolución, un punto de inflexión que podía cambiar su vida. Lucas sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Estaba preparado para enfrentar a ese inversor y su propio juicio? La pregunta flotaba en el aire mientras su corazón se aceleraba. Era la oportunidad de demostrar que podría transformar sus inseguridades en poder. ¿Sería capaz de dar ese salto? La unción del desafío lo dejaba en un precipicio emocional, uno que estaba listo para cruzar. Lucas se sentó en su oficina, el aroma del café recién hecho invadiendo el espacio, pero la bebida no era suficiente para calmar la tormenta que bulle en su interior. La notificación del correo seguía resonando en su mente, como un eco que lo arrastraba hacia un abismo de dudas. Miró su reloj. El tiempo se escurría mientras él debatía las posibilidades en su cabeza. El inversor que había perseguido sus sueños con altas expectativas se convertiría en el escenario donde sus inseguridades emergían con fuerza. Aquella reunión no era un mero trámite, era un cruce entre el Lucas del pasado, cargado de miedos, y el Lucas del presente, dispuesto a confrontar su sombra. Clavó sus ojos en las notas que había preparado, pero las palabras se borraban, cambiando con cada recordatorio de su inminente encuentro. Se dio cuenta de que la autenticidad que anhelaba expresar no sería solo un concepto, sino un acto. Tenía que conversar con la honestidad que había empezado a cultivar en el papel, llevar esa voz a un diálogo real. La decisión pasaba por no solo presentar números y gráficos, sino dejar al descubierto sus inquietudes, sus fracasos frustrantes y, sobre todo, su deseo de ser genuino. ¿Y si no les importa mi historia?, se preguntó, pero luego reflexionó: ¿y si sí? La simple perspectiva de abrirse lo volvían a llenar de ansiedad, pero en ese instante, una chispa de determinación se encendió en sus entrañas. Comenzó a escribir un nuevo par de notas, no solo sobre el proyecto, sino sobre el porqué de su creación, una narrativa que unía datos con su experiencia personal. A medida que el diálogo interno avanzaba, comenzó a vislumbrar sus fortalezas. Había adquirido habilidades a lo largo de su vida profesional, y lo más importante, había ganado la capacidad de aprender de cada error. El cambio de perspectiva fue palpable. Su historia había comenzado a tomar forma como un puente, no solo para él, sino para aquellos que pudieran escucharlo. Su vulnerabilidad, pensó, podría resonar en otros. Con cada frase, Lucas desmantelaba las barreras que lo separaban de su verdadero propósito. Se dio cuenta de que al compartir sus inseguridades, también ofrecía alivio a otros que pudieran estar fingiendo la misma confianza. Era un momento de revelación, un destello que convirtió la presión en una oportunidad. La fecha de la reunión se acercaba y, por primera vez, sintió que podía entrar en la sala sin una máscara, siendo él mismo. Tomó un lápiz y dibujó un pequeño esquema de la conversación que deseaba tener. En la parte superior, escribió en grande: autenticidad como estrategia.
Esa simple frase significaba más que una táctica profesional, era la representación de su nueva filosofía de vida. El día de la reunión llegó. En el fondo, Lucas podía sentir el eco de su voz interna, la que tantas veces lo había sumergido en la duda. Pero esta vez, en lugar de ceder, lo afrontó. ¿Qué tal si en lugar de temer a sus juicios, elijo ser mi propio juez? Esa decisión lo liberó. Enterarse que los demás también luchan con sus inseguridades es un terreno común donde la conexión humana florece. Cuando entró a la sala con su presentación en mano, la mirada del inversor lo atravesó. Sintió la presión del momento, pero no la dejó ganar. Se preparó para hablar no solo de cifras, sino de su viaje y los desafíos, las traiciones de su propia mente que había enfrentado. En un instante, mientras miraba a los presentes, comprendió que su verdadero trabajo no era solo conquistar inversiones, era cultivar un espacio donde pudiera ser honestamente él. Con cada palabra que salía de su boca, esa voz crítica que lo había atormentado comenzó a desvanecerse. Los ojos del inversor parecían brillar al escuchar su historia y las barreras estaban bajando. La conexión estaba surgiendo, y, de repente, la sala se volvió un terreno fértil para el diálogo genuino. La conversación se adentró en los retos y los triunfos, y Lucas se sentía más competente de lo que jamás había imaginado. Un intercambio auténtico estaba teniendo lugar. Sin embargo, antes de que pudiera concluir su narrativa y cerrar el ciclo, el inversor le lanzó una pregunta que lo hizo tambalear. ¿Qué harías si tu proyecto no funciona esta vez? Esa pregunta cortó el aire, y Lucas sintió como las dudas volvían a aflorar, ramificaciones de su propia vulnerabilidad al borde del descubrimiento que tanto había buscado. Mientras el silencio se alargaba, la tensión en la sala se hizo palpable. Sus pensamientos se agolpaban como si estuvieran esperando el momento adecuado para salir. Estaba en un punto de inflexión, y ahora se enfrentaba a su mayor desafío. ¿Sería capaz de responder con la misma sinceridad que había hallado en su proceso de crecimiento personal? El eco de la pregunta del inversor resonaba en la mente de Lucas como un tambor inquieto. Aquella incertidumbre lo atravesaba, y en un instante, todas las palabras que había preparado se diluyeron, dejando solo su esencia cruda y sincera. ¿Qué respondería? La verdad, pensó, siempre había estado en el centro de su conflicto. Si no funciona. Las palabras comenzaban a formarse en su mente, y vio cómo sus manos temblaban levemente. Esa voz interna que normalmente le susurraba dudas, en esta ocasión, se disolvía en la autenticidad que había decidido abrazar. Si no funciona, aprenderé. Aprenderé sobre mí mismo, sobre el mercado, sobre lo que necesita cambiar. Esa especie de aceptación lo llenó de un extraño sentido de paz. El inversor le observaba, sus ojos curiosos, casi expectantes. Lucas continuó, sintiendo como el hilo de su historia, la misma que había tejido con labor y sudor, comenzaba a entrelazarse con las expectativas de sus oyentes. Sé que el fracaso puede significar el fin de un sueño, pero para mí, cada final es solo el principio de otra historia. No me definiré solo por este proyecto. Lo que quiero transmitir es que he aprendido a aliviar el peso del éxito, a ver en los fracasos oportunidades de crecimiento. Las palabras fluyeron con una sinceridad casi nueva, cada respuesta, un paso más hacia su propia evolución. Miró por un momento a los otros presentes. Podía notar algunas sonrisas, entendimiento en sus rostros, parecía que Lucas estaba tocando algo más profundo en ellos. Era un reflejo de sus propias luchas, de sus propios boxeos internos con el riesgo y el miedo. La conversación giró hacia sus estrategias, hacia cómo había construido su proyecto en base a no solo datos fríos, sino a la pasión que había aprendido a canalizar en cada una de sus decisiones. Pero no era suficiente, sintió un imperativo por compartir más de sí mismo, analizar aquel lugar oscuro donde tantas veces había estado atrapado. Si soy honesto, hay días en que todavía dudo de mí mismo, confesó, la voz firme a pesar de la vulnerabilidad que se adivinaba.
Cada paso hacia adelante no está libre de tropiezos. Pero lo que me motiva ahora es la certeza de que puedo levantármelo. Mi viaje es un archivo, lleno de recursos, errores y momentos esclarecedores. Una luz de entendimiento brilló en el rostro del inversor, como si comenzara a ver más allá de los números. Con cada intento de ser más transparente, Lucas se sentía más ligero. La angustia que le había acechado comenzaba a disiparse, como un mal sueño que por fin se desvanece al despertar. Una conexión genuina estaba forjando la base de un entendimiento. Sin embargo, esa claridad pronto se tornó más compleja cuando el inversor, con un tono introspectivo, lanzó una nueva pregunta que cortó la atmósfera renovada. ¿Qué harías si, al final de este camino, no alcanzas la satisfacción que buscas? ¿Cuál es el verdadero motor detrás de tus esfuerzos? La pregunta lo sacudió, y Lucas sintió como su respiración se volvía más pesada. La respuesta no se encontraba solo en su mente, sino que emergía desde un lugar más profundo, uno que había estado oculto entre anhelos y temores. Lucas tomó un instante para cerrar los ojos y visualizar el horizonte que deseaba alcanzar. Comprendió que, para él, la satisfacción iba más allá del mero éxito material. Era la lucha diaria, la transformación personal, y sobre todo, la búsqueda del propósito que lo unió a la humanidad de sus relatos. La verdadera satisfacción para mí no se mide en dólares o en elogios, sino en la capacidad de vivir mi verdad y de inspirar a otros a encontrar la suya. El silencio regresó a la sala, pesado pero profundo. Esa revelación no solo resonó dentro de él, sino que había abierto una puerta al diálogo, un espacio de autenticidad que, aunque amenazante, ahora se sentía necesario. Sin embargo, esa claridad también trajo consigo la sombra de una nueva incertidumbre. Había descubierto algo importante sobre su motivación, pero también estaba consciente de que revelarlo podía tener implicaciones, tanto para su futuro profesional como personal. El inversor, pensativo, asintió lentamente, como si estuviera procesando lo que Lucas acababa de compartir. La atmósfera se cargó de una nueva tensión y, aún en el aire, quedó la pregunta flotante: ¿había en verdad llegado a comprenderse a sí mismo o solo empezaba a rasgar la superficie? Lucas sabía que esta reunión era solo una fase en su travesía, pero el camino estaba lleno de aprendizajes por venir, interacciones que podrían poner a prueba sus valores más fundamentales. Con el corazón palpitando y la adrenalina corriendo por sus venas, Lucas se preparó para enfrentar la muestra de su vulnerabilidad al mundo real. Este era solo un paso más en su camino hacia la autenticidad, pero también el preludio de una confrontación mayor que, sin duda, cambiaría no solo su visión sobre el éxito, sino todo lo que había creído sobre su propio viaje. ¿Podría atravesar los próximos retos sin perder su esencia? El momento de la verdad estaba por llegar. Los días siguientes transcurrieron como una vorágine de emociones. Lucas caminaba por las calles del pueblo con una sensación de ligereza cada vez que salía de casa. La reunión con el inversor había sido crucial, no solo por el proyecto que había presentado, sino por la claridad que había logrado alcanzar sobre su propio propósito. Cada paso que daba resonaba más firme, casi como una declaración de su compromiso consigo mismo. Había descubierto que el verdadero éxito no se medía en la aceptación externa, sino en la autenticidad de su viaje personal. Recibió la noticia de que el inversor estaba interesado en su proyecto. No solo eso, sino que también había decidido apoyarlo. Las palabras de aprobación resonaron en sus oídos como un cántico. Sin embargo, sabía que el verdadero triunfo no era solo conseguir la inversión, sino el hecho de que había mostrado su verdadero yo. Había ganado más que financiación, había ganado confianza. Agradeció a su equipo por su apoyo constante. Había comenzado a mirar a sus miembros como compañeros de lucha, no solo como colaboradores. En esos días de arduo trabajo, cada error cometido y cada victoria celebrada se convirtió en un pilar de su crecimiento.
Lucas tomó la decisión de implementar un proceso de feedback abierto, donde cada voz en el grupo tuviera la oportunidad de ser escuchada. El día de la presentación había dejado una huella profunda en él y ahora quería replicar ese sentido de comunidad. Una tarde, mientras estaban en la oficina, Lucas propuso organizar una sesión de brainstorming. El equipo, inicialmente escéptico, pronto se sumó a la propuesta. Las ideas empezaron a fluir, pero no era solo por el trabajo en sí, sino por el ambiente honesto que estaban construyendo juntos. Las risas y los debates vibraban como notas musicales en una sinfonía. En cada intercambio, Lucas sentía que su propia evolución se reflejaba en el crecimiento del equipo. A medida que los días se convirtieron en semanas, el proyecto comenzó a tomar forma. Lucas sintió un renovado sentido de propósito. Se dio cuenta de que había dejado atrás la necesidad de ser perfecto, había aprendido a ser más flexible y a ver las oportunidades en cada reto. Esa libertad lo llenó de energía, y podía observar cómo también motivaba a quienes lo rodeaban. Una mañana, mientras revisaba un prototipo, Lucas recordó las noches en la tienda con su madre, lejos de saber lo que el futuro le traería. Había tenido tanto miedo de soñar, pero ahora, con un equipo que creía en la misión, esa visión se sentía palpable. Era un momento de redención, comprendía que había superado los límites que una vez lo habían contenido. El día de la presentación final ante un grupo más extenso de inversores se acercaba rápidamente. La preparación fue intensa, pero también fue un proceso liberador. Lucas había incorporado su viaje personal en la narrativa del proyecto. Cada paso del desarrollo se ilustraba con momentos de vulnerabilidad y aprendizaje. Cuando llegó el día, se sintió emocionado más que ansioso. Al estar frente a la audiencia, Lucas no solo compartió cifras y gráficas, sino que también habló sobre su propio camino. Habló de su madre, de la tienda, de los días de dudas, y de cómo cada tropiezo había sido una lección que lo había acercado a su propósito. El silencio en la sala estaba cargado de conexión, la autenticidad de su historia resonaba en cada rincón. Las preguntas surgieron, las críticas también, pero Lucas ya no sentía miedo. Las herramientas emocionales que había cultivado lo habían preparado para esta intersección decisiva. Al finalizar, observó la expresión en el rostro de los inversores, una mezcla de interés y respeto. Era un reconocimiento a su crecimiento. Aquello que había sido un sueño lejano ahora parecía a su alcance. Al salir de la sala, el aplauso resonaba en sus oídos como un canto de victoria. Había enfrentado sus temores y salido fortalecido. El proceso había sido más que un simple proyecto, había sido un viaje de autodescubrimiento y aceptación. Lucas entendió que su historia inspiraba a otros, que su vulnerabilidad podía ser la chispa que despertara el potencial en quienes lo rodeaban. Consciente de que su recorrido apenas comenzaba, se sintió listo para enfrentar los desafíos futuros. Cristalizó su propósito con claridad y con un sentimiento de confianza revitalizada. Era un nuevo Lucas, uno que abrazaba quienes era y que había aprendido a construir su camino sobre la autenticidad. Siempre llevando consigo aquella verdad, el crecimiento se da cuando se es valiente, cuando se hace frente a uno mismo y se decide seguir adelante, incluso cuando el miedo busca frenar el impulso. Lucas había conquistado no solo el camino hacia su sueño profesional, sino también la certeza de que su voz, su historia y su verdadero ser tenían un lugar y un impacto en el mundo. Y al fin, esa realización le otorgó paz. Era el momento de construir su legado, una historia donde demostraba que la autenticidad y la perseverancia pueden llevar a triunfos no solo a nivel personal, sino comunitario. Lucas había alcanzado un nuevo nivel, uno embebido en el sentido de su propia voz. Los compradores volvían a sonar, las luces de la tienda parpadeaban a su alrededor, pero Lucas sabía que no había retorno. Había reclamado su espacio en el mundo y, en la búsqueda de su verdad, había transformado no solo su futuro, sino también la narrativa completa de su vida. Nunca olvidaría lo que había aprendido,
Ser uno mismo es el verdadero triunfo, y él estaba decidido a seguir escribiendo su historia con determinación y cariño. Ahora, es tu turno de seguir el ejemplo de Lucas y conquistar tus propios retos. No permitas que las dudas te frenen. Suscríbete ahora al canal para no perderte más historias inspiradoras como esta. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas se unan a esta comunidad. Comenta abajo tus reacciones y teorías sobre el futuro de Lucas. Y, por favor, comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta emotiva conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperen ni un segundo más.